¿Por qué Dios permite que los inocentes sufran? Hay tanto sufrimiento en el mundo y es experimentado por todos de una forma u otra. A veces las personas sufren como resultado directo de sus propias malas decisiones, acciones pecaminosas o irresponsabilidad deliberada. En esos casos, vemos la verdad de Proverbios 13:15. El camino de los traidores es su ruina. Pero ¿qué pasa con las víctimas de la traición y los inocentes que sufren? ¿Por qué Dios permitiría eso? Es parte de la naturaleza humana encontrar una correlación entre el mal comportamiento y las malas circunstancias, y a la inversa entre el buen comportamiento y las bendiciones. El deseo de vincular el pecado con el sufrimiento es tan fuerte que Jesús abordó el tema al menos 2 veces. Dice Juan 9, versículo 1 al versículo 3. Mientras avanzaba, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni este hombre ni sus padres pecaron, dijo Jesús. Los discípulos cometieron el error de asumir que los inocentes nunca sufrirían y asignaron la culpa personal al ciego a sus padres. Jesús lo corrigió diciendo: esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. La ceguera del hombre no fue resultado de un pecado personal, más bien Dios tenía un propósito más elevado para el sufrimiento. En otra ocasión, Jesús comentó en Lucas 13, versículo 4 al versículo 5, sobre la muerte de algunas personas que murieron en un accidente, dice la palabra de Dios. O miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre Siloé les cayó encima. ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivía en Jerusalén? No. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. En este caso, Jesús volvió a descartar la noción de que la tragedia y el sufrimiento solo es el resultado del pecado personal. Pero al mismo tiempo, Jesús enfatizó el hecho de que vivimos en un mundo lleno de pecado y sus efectos. Por tanto, todos deben arrepentirse. Pero debemos considerar si las personas inocentes, técnicamente hablando, existen según la Biblia. Dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie es inocente en el sentido de no tener pecado, pues todos nacimos con una naturaleza pecaminosa, heredado de Adán, y como ya hemos visto, todo el mundo sufre, independientemente de si el sufrimiento puede estar vinculado o no a un pecado personal en específico. Los efectos del pecado lo impregnan todo. El mundo ha caído y toda la creación sufre como resultado. Ahora pensemos en el sufrimiento de un niño. Los niños están más cerca de la inocencia que jamás hemos visto en el mundo, y que sufran es verdaderamente trágico. A veces los niños inocentes sufren por el pecado de otros, negligencia, abuso, conducir en estado de embriaguez, etc. En estos casos, definitivamente podemos decir que el sufrimiento es el resultado de un pecado personal, pero no de ellos, y aprendemos la lección de que nuestro pecado siempre afecta a los que nos rodean. Otras veces se sufren por desastres naturales, accidentes, cáncer, etc. En esos casos podemos decir que el sufrimiento es el resultado general del pecado, porque nosotros vivimos en un mundo pecaminoso. El sufrimiento no siempre tendrá fines indeseados. En la palabra vemos cómo personas justas e inocentes sufren, y el caso más revelador de la palabra es la vida de Job, que sufrió por un buen propósito y al final entendió el proceso del sufrimiento. Pero no solo eso, conoció a Dios como debía ser conocido y tuvo mucho más de lo que llegó a tener antes, pero todo eso gracias a la comprensión de su dolor. El sufrimiento nunca tendrá algo bueno si lo vemos desde una perspectiva humana, pero muchas veces nuestro Dios tiene un plan perfecto para usar ese sufrimiento en un triple propósito. Primero, usa el dolor y el sufrimiento para atraernos a Él, ya que Jesús busca redimir ese sufrimiento. Jesús dice en Juan 16:33 que en este mundo siempre vamos a tener problemas, pero Él ya venció el mundo. Solamente en Cristo podemos ser liberados de nuestro sufrimiento. En segundo lugar, nos prueba que nuestra fe es real a través del sufrimiento y el dolor, que son inevitables en esta vida. Dice en 1 Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les dará mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y finalmente, Dios usa el sufrimiento para apartar nuestros ojos de este mundo y dirigirnos al siguiente. Los inocentes sufren en este mundo, pero este mundo y todo lo que hay en él pasará. Lo que este mundo nos ofrece no tiene comparación con la gloria que Él tiene preparada para nosotros, como lo dice Romanos 8:18. ¿Podría Dios prevenir todo el sufrimiento? Por supuesto que sí, Él puede, pero Él nos asegura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
como lo enseña Romanos 8:28. El sufrimiento, incluso el sufrimiento de los inocentes, es parte de todas las cosas que Dios está usando para lograr sus buenos propósitos en última instancia. Su plan es perfecto, su carácter es impecable y los que confían en Él no se sentirán decepcionados.